Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a este video donde vamos a seguir viendo otro tipo de factorización. Empezamos con la factorización del cubo de un binomio. Lo primero que nos damos cuenta es la estructura o las características que tiene el cubo de un binomio. La primera de ellas es que tiene 4 términos. 1, 2, 3, 4. La segunda, que el primer término y el último son cubos perfectos. La otra característica es que el segundo término es el triple producto del primer término al cuadrado por el segundo, y el tercer término es el triple producto del primer término por el segundo al cuadrado. ¿Qué pasa cuando en vez de suma aparece resta? Pues van a ser los mismos coeficientes y lo único que van a cambiar van a ser los signos. Aquí todos serán positivos y aquí van a alternar. Positivo, negativo y negativo. Vamos a ver unos ejemplos para que quede más claro. Nos piden factorizar este polinomio. Lo primero que tenemos que hacer es sacar la raíz cúbica del primero y del último término. La raíz cúbica de 1000x a la 15 es 10x a la 5 y la raíz cúbica de 125y a la 30 es 5y a la 10. Ahora vamos a hacer el triple producto del primer término al cuadrado. Triple producto, pongo un 3, primer término al cuadrado por el segundo. Y hacemos la simplificación. 10 al cuadrado es 100 y x a la 5 al cuadrado es x a la 10 multiplicado por 5. Ahora, 3 por 5, 15 por 100 me da 1500 x a la 10 y a la 10. Y hacemos ahora el triple producto, pues pongo un 3 del primer término por el segundo al cuadrado. Entonces, este lo pasamos tal cual y aquí cambio 5 al cuadrado es 25 y y a la 10 al cuadrado es y a la 20. Hacemos la multiplicación. 3 por 25 por 10 me da 750 x a la 5 y a la 20. Como este término de aquí coincide con este y este término coincide con este, entonces se trata del cubo de un binomio y su factorización es la siguiente. Solamente voy a poner este término y este término sumando y todo elevado al cubo. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora tenemos este polinomio con signos alternando entre positivo y negativo. Al igual que en el caso anterior, lo primero que hacemos es sacar la raíz cúbica del primer término y el último. La raíz cúbica de 8a a la 9 es 2a a la 3 y la raíz cúbica de b a la 6 es b a la 2, pero con signo negativo. Ahora realizamos el triple producto, anoto un 3, primer término al cuadrado por el segundo. Ahora 2 por 2, 4 y a al cubo al cuadrado es a a la 6. Entonces me queda 3 por 4 a la 6 por menos b cuadrada. Entonces 3 por 4 por un menos me da menos 12 a la 6, b a la 2. Y hacemos el triple producto. Entonces pongo el triple producto, primer término por el segundo al cuadrado. Aquí cuando haga ya el segundo al cuadrado, el signo va a quedar positivo y el exponente de b va a ser 4. Y hago la multiplicación. 3 por 2, 6, a al cubo, b a la 4. Como este término es igual a este, y este término es igual a este, entonces también se trata del cubo de un binomio, pero en este caso de la resta. Y la factorización queda así: 2a al cubo menos b al cuadrado y todo elevado al cubo. Vamos a ver ahora la factorización de la suma de dos potencias iguales. Cuando tengo n un número positivo, ya hemos visto la suma de cubos, pero ahora fíjense, no solamente vamos a tener cubos, sino
n puede ser cualquiera, puede ser 4, 5, 7, etcétera. Pues resulta que cuando tenemos la suma de potencias iguales pero impares, siempre lo voy a poder dividir por la suma de las bases. Es decir, a a la n más b a la n lo puedo escribir como a más b por a a la n menos 1 menos a a la n menos 2 por b más a a la n menos 3 por b cuadrada, y así nos vamos. Resulta que la suma de potencias iguales pero pares no la puedo dividir ni por la suma ni por la diferencia de las bases, a menos de que sea posible transformarla en una suma equivalente de potencias impares. Y este caso particular lo vamos a ver en el siguiente. Fíjense, entonces, si son impares, siempre lo puedo dividir por a más b. Y aquí tenemos un caso particular. X cúbica más 27. ¿Qué hago aquí? Lo primero es identificar que el 27 lo puedo escribir como 3 al cubo. Y ahora, como estos son impares, dice que lo puedo escribir como la suma de los números que están en la base, x menos 3 por x a la 2 menos 3 por x más 3 al cuadrado, que es 9. Esta sería la factorización. ¿Cómo saber si estamos bien? Siempre hay que hacer la comprobación. Vamos a multiplicar esto para ver si obtenemos x cúbica más 27. Cuando multiplicamos x por el trinomio, me queda x cúbica menos 3x cuadrada más 9x. Y cuando multiplicamos 3 por todo esto, pues me queda 3x cuadrada menos 9x más 27. Fíjense ustedes que esta parte de aquí en medio se puede cancelar, porque 3x cuadrada que está aquí con menos 3x cuadrada me da 0. Lo mismo, 9x menos 9x me da 0. Entonces solo me quedan los términos de los extremos. Es decir, nuestra factorización es correcta. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora a a la quinta más 32. A la quinta más 32 yo la puedo escribir como a la quinta más 2 a la 5. Entonces tengo una suma de potencias impares y es con la misma potencia. Entonces yo lo voy a poder factorizar como a más b por el producto de a la cuarta menos a al cubo por 2 más a al cuadrado por 2 al cuadrado menos a por 2 al cubo más 2 a la 4. Hacemos la simplificación. A la 4 lo paso tal cual. 2 por a cúbica es 2a cúbica con signo negativo. 2 al cuadrado es 4 por a cuadrada. 2 al cubo es 8 por a, pues menos 8a. Y 2 a la 4 me da 16. Vamos a hacer nuevamente la comprobación. Cuando multiplique a por todo este polinomio, obtengo lo siguiente. Y cuando multiplico 2 por todo este polinomio, obtengo lo siguiente. Nuevamente me doy cuenta que todo esto que marqué aquí en color azul se puede simplificar, es decir, me da 0. ¿Por qué? Fíjense ustedes. Menos 2a a la 4, y aquí tengo 2a a la 4. 4a cúbica positivo con 4a cúbica negativo, se cancela. Lo mismo, menos 8a cuadrada con 8a cuadrada positivo, 16a con menos 16a. Entonces, nuestra factorización estuvo correcta. Esto es lo que hacemos cuando tenemos la suma de dos potencias iguales. Ahora, vamos a ver qué pasa con la diferencia de dos potencias iguales. La diferencia de dos potencias iguales, ya sea par o impar, siempre lo vamos a poder dividir por la diferencia de las bases. Es decir, si yo tengo a a la n menos b a la n, voy a poder escribir a menos b por a a la n menos 1 más a a la n menos 2 por b más a la n menos 3 por b cuadrada, y así nos vamos. Ahora, cuando yo tengo una diferencia de potencias iguales pero pares,
siempre la voy a poder dividir por la suma de las bases. Entonces, si tengo una diferencia de potencias iguales, ya sean pares o impares, siempre la voy a poder dividir por la diferencia. Ahora, si yo quiero dividirlo por la suma, le tengo que pedir que las potencias sean pares. Vamos a ver un ejemplo. Aquí lo que tenemos que factorizar es x cuadrada menos 100. Lo primero que identificamos es que x cuadrada menos 100 yo la puedo ver como x cuadrada menos 10 al cuadrado. Ahora, esto es una diferencia de cuadrados y sabemos que lo podemos factorizar como x menos 10 por x más 10. En este caso, nos damos cuenta que yo lo pude factorizar ya sea como la resta de las bases o como la suma de las bases. La comprobación, pues ya la hemos hecho muchas veces. Nos damos cuenta que los términos del medio se cancelan y solamente me queda x cuadrada menos 100. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora, w al cubo menos 216. Lo primero que identificamos es que 216 yo lo puedo escribir como 6 al cubo. Entonces tengo la resta de potencias iguales impares. Entonces yo lo puedo escribir como w menos 6 por w cuadrada más 6w más 6 al cuadrado, 36. Y hago la comprobación. Cuando multiplique yo w por todo esto, me queda w cúbica más 6w cuadrada más 36w. Y cuando multiplique yo menos 6 por este trinomio, me queda de la siguiente manera. Nuevamente, esto de acá en medio se cancela. 6w cuadrada menos 6w cuadrada, lo elimino. 36w menos 36w, lo elimino también, me da 0. Y el resultado es w cúbica menos 216. Por lo tanto, esta factorización es correcta. Fíjense ustedes algo muy importante. Yo tengo w cúbica. Entonces, cuando pongo w menos 6, ¿qué es lo que hago a w? Voy a poner el primer término va a ser w a la 2, el siguiente va a ser w a la 1 y el tercero va a ser w a la 0. Pero w a la 0 es 1, es una propiedad de los exponentes. Mientras que aquí yo tengo este 6, como si tuviera yo 6 a la 0, 6 a la 0 es 1, luego 6 a la 1 que es 6 y 6 a la 2 que es 36. Recuerden ustedes, pueden también utilizar lo que es el triángulo de Pascal para esto. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora yo tengo z cuarta menos 81. Lo primero que tenemos que hacer es identificar que 81 yo lo puedo escribir como 3 a la 4. Ahora tengo la diferencia de dos potencias iguales pares. Entonces, cuando son pares, yo lo puedo factorizar como la suma de las bases. ¿Y qué hago con el otro factor? Va a ser z al cubo menos z al cuadrado por 3 más z por 3 al cuadrado menos 3 al cubo. Hago la simplificación, simplemente el z cúbica lo paso tal cual, 3z cuadrada negativo, 3 al cuadrado es 9 por z, pues 9z, y 3 al cubo es 27, pero negativo. Como siempre tenemos que hacer la comprobación. Cuando yo multiplique yo z por todo esto, simplemente vamos a subirle un exponente a la z. Es decir, z a la cuarta, aquí tenía yo 3z cuadrada, va a pasar como 3z cúbica, aquí 9z pasa como 9z cuadrada, aquí 27 pasa como 27z, con sus respectivos signos. Y cuando multiplique 3 por todo esto, pues multiplico todo por 3. Ahora nos damos cuenta nuevamente que esto de acá en medio lo puedo cancelar. 3z cúbica negativo con este 3z cúbica se cancela. El 9z cuadrada con el menos 9z cuadrada, el menos 27z con el 27z. Y el resultado es z cuarta menos 81. Bueno,
Pasamos ahora a lo que es el mínimo común múltiplo de polinomios. Vamos a empezar con el mínimo común múltiplo de algunas expresiones algebraicas. Vamos a verlo aquí con un ejemplo. Fíjense ustedes, tengo 3p y 2q, y yo quiero obtener el mínimo común múltiplo. Pues el mínimo común múltiplo digo que es 6 por p, q. Aparentemente uno podría pensar que solamente hay que multiplicar 3p y 2q. En este caso sí coincide, pero fíjense, aquí nos dice que el mínimo común múltiplo es aquella expresión algebraica ¿de qué? De menor coeficiente. O sea que no siempre multiplicar todos los coeficientes es la mejor opción. Y además dice de menor grado. ¿Qué pasa? Va a ser divisible por cada una de las expresiones dadas. Vamos a ver otro ejemplo. Fíjense ustedes, aquí tengo 20x cuadrada y 5y. Entonces, si yo multiplico los coeficientes 20 por 5, me da 100. Pero el 100 no va a ser el mínimo común múltiplo. ¿Por qué? Porque el 20 es un múltiplo de 5. Entonces, ya no tengo que hacer la multiplicación, simplemente pongo 20 y x cuadrada por y. Entonces está fácil, nada más hay que encontrar el mínimo común múltiplo de los números y anotar la parte literal. No siempre. Vamos a ver aquí. Ahora yo tengo 4a cuadrada b y 8ab cúbica. Como 8 es múltiplo de 4, el mínimo común múltiplo de 4 y de 8 es 8, está bien. Pero ahora fíjense, aquí tengo a cuadrada b y aquí tengo ab cúbica. Si multiplicara yo esto, pues no obtendría yo lo que es el mínimo común múltiplo. ¿Qué hacemos? Anotamos la variable a y le ponemos el mayor exponente que tenga. Aquí está con exponente 2 y aquí está con exponente 1. Entonces el más grande es 2. Anotamos la variable b y le ponemos la mayor potencia. En este caso es el 3. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora tengo 3, 5 y 15. En este caso, el mínimo común múltiplo de los coeficientes es el 15, porque 15 es múltiplo de 3 y de 5. Y anotamos las variables que aparecen. Aparecen m y n. Y vamos a ponerles el exponente más grande. Aquí m tiene potencia 3, aquí 5 y aquí 1. Entonces el más grande es 5. Se lo ponemos aquí. Y n tiene potencia 2, 3 y 4. El más grande es 4. Por lo tanto, 15 m a la 5, n a la 4 es el mínimo común múltiplo de esas tres expresiones. Básicamente vamos a hacer lo mismo con los polinomios, solo que antes de hacer lo que hicimos, tenemos que factorizar los polinomios. Por eso todos los productos notables y todo lo que hemos visto de factorización nos va a servir. Vamos a ver. ¿Qué hacemos para obtener el mínimo común múltiplo de 4x cuadrada y cúbica y 6? Pues el mínimo común múltiplo entre 4 y el 6 es el 12. Y yo voy a anotar entonces x, y, z, y les voy a poner la potencia más grande con que aparece. Entonces la x aparece con potencia 2, la y aparece con 3 y 5, la más grande va a ser 5. Y la z aparece solamente aquí con potencia 2, pues la ponemos. Eso mismo vamos a hacer con polinomios y antes lo tenemos que factorizar. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora quiero obtener el mínimo común múltiplo de estas tres expresiones. Lo primero que hacemos es obtener el mínimo común múltiplo de los coeficientes, es decir, de estos numeritos. El mínimo común múltiplo de 3, 2 y 18 es el mismo 18. Y ahora anotamos a, b, c y d, que son las variables que aparecen. Y veo cuál es la potencia más grande que tiene a. Aparentemente es 5. La potencia más grande que tiene b, pues aquí está la 1, aquí está la 4 y aquí está la 3. Por lo tanto, b a la 4 es la potencia mayor. Luego c aparece aquí con potencia 8 y es la más grande. Y luego d aparece aquí con potencia 4 y aquí con potencia 3.
Por lo tanto, tengo que poner d a la 4. Último ejemplo. El mínimo común múltiplo de 5, 8 y 3 es 120. Y ahora voy a anotar las variables m, n, p y q con el mayor exponente. El mayor exponente con el que aparece m es 5. El mayor exponente con que aparece n también es 5. La potencia más grande con que aparece p es 7. Y la potencia más grande con que aparece q, está aquí, es 6. Y eso sería el mínimo común múltiplo de estas expresiones. Ahora, para obtener el mínimo común múltiplo de polinomios, ¿qué hacemos? Como les dije, primero tengo que factorizarlos. Y ya que factorizo, pues hago lo mismo que hacía con una expresión algebraica. Como siempre se ve todo más fácil con ejemplos. El primero de ellos es este. ¿Qué hago aquí? Me fijo que 9a más 6b yo lo puedo factorizar porque el 9 y el 6 son múltiplos de 3. Entonces, 9a más 6b lo escribo como 3 veces 3a más 2b. Y me fijo entonces que 3a y 2b aparece 2 veces aquí. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es 3 por 3a más 2b. Estuvo muy fácil. Vamos a ver otro que no esté tan fácil. Ahora tengo estos tres polinomios y yo quiero obtener el mínimo común múltiplo. Pues vamos a utilizar todo lo que sabemos de factorización y productos notables. Primero, este x cuadrada menos 4 es una diferencia de cuadrados y se factoriza como x menos 2 por x más 2. Segundo, x cúbica menos 8 es una diferencia de cubos y entonces se factoriza como x menos 2 por x cuadrada más 2x más 4. Y este 5x más 10, pues nos damos cuenta que 10 es múltiplo de 5, entonces puedo sacar un 5 como factor común por x más 2. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es, no busco todos los coeficientes, en este caso aparece solamente el 5, y ahora busco x menos 2, si tiene una potencia más grande, pues no, solamente aparece una vez, lo mismo que x más 2. Y aparece este término también. Ahora, esto lo podemos simplificar de la siguiente manera. 5 por x menos 2, y este x menos 2 por todo esto, pues es lo que teníamos aquí como una diferencia de cubos. Lo podemos dejar así. Claro que si lo ponen así, pues también es correcto. Último ejemplo. Queremos ahora encontrar el mínimo común múltiplo de estas expresiones. Lo primero que tenemos que hacer es factorizar. Factorizando tenemos lo siguiente. Primero, para factorizar esta expresión, sabemos que tenemos que poner dos paréntesis y como primer factor aparece la raíz de esto, que va a ser x y x, y luego vamos a buscar dos números que multiplicados me den el 10 y sumados o restados me den el menos 7. En este caso son menos 5 y menos 2. ¿Por qué? Porque menos 5 menos 2 me da menos 7 y menos 5 por menos 2 me da 10 positivo. La otra, pues es una diferencia de cuadrados, x menos 5 por x más 5, y en la otra nos damos cuenta que el 2, 14 y 20 son números pares, así que puedo sacar ese 2 como factor común. Ya que saqué el 2 como factor común, me queda factorizar esta parte. Pues lo voy a hacer de manera muy similar a al primero. De hecho, los factores solo cambian en signo. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo, ¿cuál va a ser? Busco todos los coeficientes, es decir, los números que aparecen, solamente está el 2. Este 2, pues lo voy a bajar. Y voy a poner x menos 2, que aparece aquí. X más 2, que aparece aquí. X menos 5, que aparece aquí. Y x más 5. Y son todos. Ahora, eso yo lo puedo
simplificar de la siguiente manera. Aparece el 2 y x menos 2 por x más 2 es x cuadrada menos 4 y x menos 5 por x más 5 pues es x cuadrada menos 25. Y ese es el mínimo común múltiplo de esos polinomios. Pues bueno, así es como hemos llegado al final de este video. Nos vemos en una siguiente emisión. Hasta la próxima.